la comunicación de Berlo. Concepto de comunicación. Berlo nos dice, el objetivo básico de la comunicación es poder convertir al ser humano en un actor eficaz y cambiar la relación original que existe entre su organismo y su entorno. Luego los humanos influyen y se comunican deliberadamente con otros para así poder influir en ellos, dado que el propósito de la comunicación es provocar una reacción particular de los demás. La persona que se comunica debe usar el mensaje apropiado para expresar ese propósito, sobre todo si está familiarizado con sus objetivos, podrá comunicarse de una manera eficiente y eficaz. Este propósito no siempre es consciente ni se olvida, pero puede ser difícil de comunicarlo. Sin embargo, aun cuando el impacto siempre exista, hay veces en el que el mensaje fracasa en su experiencia de aturdir y perjudicar en el otro. Dentro de la misma tenemos dos motivos principales, ¿no? El primero es el desconocimiento de los propósitos y el segundo es a base de la interpretación errónea de la respuesta, que en este caso el sujeto quisiera provocar, ¿no? ¿Qué se necesita en sí para que exista una buena comunicación? Para que exista una comunicación no basta con tener el propósito de influir, sino que también es necesario de emitir un mensaje que sea recibido por el otro. Debemos distinguir receptores intencionales y asimismo receptores no intencionales. En primera, los receptores intencionales son personas específicas que intentan influir el comunicador, a diferencia de los receptores no intencionales que en sí son todas aquellas personas que son afectadas por el mensaje del comunicador, aun así no sean parte del mensaje. Modelo del proceso de comunicación. Berlo añadió que la comunicación constituye un proceso, una estructura cuyos elementos se interrelacionan en forma dinámica y mutuamente influyente. Modelo del proceso de comunicación y sus componentes. En el proceso de comunicación se encuentran los siguientes componentes. Dentro de las mismas tenemos la fuente de comunicación, el codificador, el mensaje, el canal, el decodificador y asimismo el receptor. Ahora, ¿qué es la fuente de comunicación? Recordemos, persona o grupo de personas con el objetivo de comunicar. El codificador es quien toma las ideas de la fuente y las dispone en código para así poderlo expresar en forma de mensaje. El mensaje, recordemos que es la fuente de comunicación. El canal es el portador del mensaje, conducto donde se transmite el mensaje. Asimismo, el decodificador, ¿qué es? Recordemos que el decodificador es quien traduce el mensaje y le da forma para que ésta sea utilizable para el receptor. Y el receptor es la persona o grupo de personas que recibe el mensaje. Fidelidad de la comunicación. La fidelidad es el grado en el que el comunicador afecta al receptor. El ruido afecta a la fidelidad si hay distorsiones en el mensaje privado. Modelo de la comunicación de Berlo. Según Berlo, la comunicación es un proceso en el que existe una fuente que crea un mensaje que desea transmitir, lo codifica y luego envía a través de un canal, a fin de que el receptor decodifique el mensaje para poder recibirlo. Pero lo que hace especial al modelo de Berlo es que cada elemento que es mencionado por él tiene características específicas que nos demuestran que son más complejos de lo que podríamos creer. Berlo despejó al proceso de comunicación de Shannon y Weaver de su naturaleza meramente matemática para aplicarlo a la comunicación humana. Este modelo en sí se caracteriza porque considera que la comunicación tiene un propósito, es decir, la comunicación que establece la fuente tiene como objeto influir en los demás, a medida que la fuente conozca mejor su propósito comunicacional. Este será más efectiva y eficaz. Trata o mensaje y la actitud hacia el receptor. Dentro de la figura podemos observar que existe lo que es el modelo de la comunicación de Berlo. Que dentro de la misma
se caracteriza por tener lo que es la fuente, por lo que tiene el mensaje, el canal y lo que es el receptor. La fuente. La fuente en sí puede ser una persona o un grupo de personas, ya que es la creadora del mensaje y tiene una intención, es decir, tiene una razón para querer comunicarse. También posee factores personales que afectan al proceso de la comunicación, que entre la misma tenemos lo que es la habilidad de comunicación, las actitudes, el conocimiento, el sistema social y cultura. Dentro de las habilidades comunicativas, en sí, estas se refieren a la capacidad analítica de dichas fuentes para poder en sí conocer sus propósitos y su capacidad para codificar los mensajes que expresen su intención. Las actitudes en sí tienen la fidelidad de la comunicación que se ve afectada por 3 tipos de actitudes que presenta la fuente. De hecho, la actitud de uno mismo o la autopercepción de la actitud hacia el tema de que se trata, o a su vez al mensaje o a la actitud que uno tiene hacia el receptor. El conocimiento en sí se refiere lo que es al nivel de conocimiento que posee la fuente, tanto con respecto al tema de su mensaje como el proceso de comunicación de uno mismo. Y el tema sociocultural, que es el sistema social y de cultura, en sí da referencia a lo que es a la ubicación de la fuente en un contexto social y cultural determinado. Esta posición en sí condicionará los roles que desempeñan sus expectativas y prestigio. El receptor es quien decodifica el mensaje y al igual que la fuente puede ser una persona o un grupo de personas. En donde también, si se dan cuenta, tienen lo que es los mismos factores que tiene la fuente, ya que es importante considerar que para lograr una comunicación, el mensaje es enviado por la fuente, que no llega al receptor. El mensaje es la traducción de ideas en un código simbólico, es decir, un sistema conocido por la fuente y el receptor, como el lenguaje, como los gestos, influye en la fidelidad de la comunicación. Es necesario analizar el código y el tratamiento que recibe el mensaje. Dentro de esta podemos observar que tiene lo que es el contenido, lo que es el tratamiento y lo que es el código. En lo que respecta al contenido es que se refiere al material del mensaje que es seleccionado por la fuente para expresar su propósito. Lo que se refiere al tratamiento es que se refiere al orden y al estilo del mensaje. O sea, es decir, corresponde a las decisiones que toma la fuente al seleccionar y estructurar un código y el contenido de una manera determinada. Y en lo que respecta al código, recordemos que se refiere a que cualquier conjunto de símbolos que pueden ser estructurados de manera en sí, puedan ser en sí que tengan un significado como tal, ya que cada vez que se intenta comunicar se debe decidir qué código emplear para enviar un mensaje. Ahora, lo que respecta a lo que es al canal. El canal, recordemos que es el medio por el cual el mensaje es transmitido. Aquí encontraremos lo que son los 5 sentidos, que son la vista, el oído, el tacto, el olfato y asimismo el gusto. Finalmente, es necesario considerar que las características del canal durante el proceso de la comunicación, este canal en sí es definido como los sentidos a través de los sentidos, cuales descodificador receptor pueden percibir lo que es el mensaje transmitido por la fuente codificadora. La función del canal es permitir a la comunicación unir a la fuente al receptor, ya que todo mensaje debe ser transmitido por medio de un canal. Comunicación y aprendizaje. El conductismo es una escuela psicológica desarrollada en los 50 que creen en la observación del comportamiento es la clave para la psicología. Asimismo, aborda a los individuos a partir de la conducta en donde ésta manifiesta y es observable, entendida como la relación entre un conjunto de estímulos y otro de respuestas. Asimismo, para esto, el estudio de Berlo se basa en esta escuela en lo que se refiere a la comunicación y el aprendizaje como un proceso en el que está involucrado, el cual este elemento como tal complementa lo que es a la comunicación, bien dirigido pueda llegar a la comprensión del comportamiento humano. O sea, es decir, aquí existe lo que es la perspectiva comunicativa, lo que es el proceso comunicativo y asimismo lo que es el entendimiento humano en lo que se refiere a la comunicación efectiva.
Para esto se involucran distintos elementos como componentes del aprendizaje, en los cuales tenemos como primero el organismo, el estímulo, la percepción, la interpretación del estímulo, la respuesta al estímulo y asimismo la consecuencia de la respuesta. En lo que respecta al organismo se refiere a lo que es el canal. En este primer punto hace referencia al emisor y qué manera tiene de transmitir el mensaje que quiera compartir. Como segundo tenemos lo que es al estímulo, en lo que hace referencia a lo que es al mensaje, ya que según verlo, el estímulo sería la recompensa por lo que el receptor responde de manera eficaz al mensaje enviado. Por tercero tenemos lo que es a la percepción, que es la decodificación, ya que depende del contexto en el que se desenvuelva el emisor y el receptor. De acuerdo con su perspectiva, se va a responder lo que es el mensaje. Por cuarto, tenemos lo que es la interpretación del estímulo, que esto es en sí, se refiere a lo que es el receptor y a la fuente, que este estímulo propuesto debe cubrir alguna necesidad de lo que es el receptor. Quinto, tenemos lo que es a la respuesta del estímulo, que hace referencia a lo que es al encodificador, que depende en sí de la cobertura que tenga ese estímulo a una necesidad, ya que se puede llegar a una más acertada respuesta. Y por último tenemos lo que es a la consecuencia de la respuesta, que en sí se refiere a lo que es a la retroalimentación. Finalmente, dependiendo del éxito de todas las anteriores etapas, se llega a un determinado fin y eso sirve al emisor para poder resolver la duda planteada o captar la información necesaria. Comunicación y recompensa. Verlo le atribuye al mecanismo de recompensa la buena comunicación, pues es un elemento esencial, tanto como el interés que deben presentar ambas personas, ya sea para satisfacer sus necesidades o cumplir ciertos propósitos. Cabe recalcar que no todas las recompensas son inmediatas y que puede ser para el emisor una recompensa, pero el receptor no lo interpreta de esa manera y por lo tanto no lo es. Comunicación y retroalimentación. Las consecuencias de la respuesta solo actúan como recompensa para el receptor, también para la fuente. Se refiere a la entrada del mensaje modificado por la fuente, es decir, permite verificar la comunicación al decodificar sus propios mensajes y en caso de que no esté codificado de acuerdo a sus propósitos puede corregirse. Comunicación y expectativas. El proceso de comunicación humana no solo se reduce a una interdependencia física o de respuestas entre la fuente y el receptor, sino que también implica un conjunto de predicciones por ambas partes, es decir, con respecto a la forma a que el otro habrá de responder al mensaje. También tenemos lo que es la comunicación y problemas de predicción. Es decir, dentro de esta etapa nos presenta que la comunicación se puede dificultar por distintos elementos, en este caso por la percepción, ya que esta puede ser una barrera dentro de la comunicación, ya que si no se plantea la idea de una forma clara, puede llevar esto a ciertas ambigüedades y respuestas erróneas. Muchas gracias por su atención.